La Orquesta de las Palabras. Con Eduardo Nogareda. La Orquesta de las Palabras, sí señores. Las palabras, claro, forman una orquesta cuando quieren transmitir algo, ¿no? Cuando quieren decir algo. Las palabras sueltas ya dicen de por sí, pero cuando lo que quieren decir es algo más elaborado, tienen que formar una orquesta. Y esa orquesta de las palabras, a veces toca piezas breves, como por ejemplo La imaginación al poder, Más vale tarde que nunca, Calavera no chilla. ¿Y la orquesta de las palabras dónde está? Afinando. Y sí, la orquesta además tiene que afinar, y afinando. A veces la orquesta de las palabras toca piezas enormes. Bueno, ustedes todos nos acordamos, ¿no?, de los clásicos discursos de Fidel, por ejemplo, que duraban horas. Ahí había una gran orquesta haciendo una gran obra de gran extensión, ¿no? En el terreno de la escritura literaria, pensemos en novelas como 100 años de soledad, por ejemplo. Eso es una pieza de grandes dimensiones. A veces, bueno, ni tanto ni tampoco. En el terreno de la literatura pueden no ser una frase muy breve, un brevísimo poema, o un poema más extenso, una novela, como digo, ¿no? Pero centrándonos en los poemas. Como toda obra artística, un poema, si cumple con su cometido, tiene que ejercer una influencia sobre quien lo recibe. Tiene que provocarlo, emocionarlo, alegrarlo. Tiene que dejarle algo el poema. Eso es así, aunque el poema no esté formalmente dirigido a nadie, aunque sea aparentemente una historia en primera persona, o sea, la primera persona del autor. Pero también en esos casos el buen poema dará noticia de una historia personal, pero que puede ser sentida como propia por muchas personas. Es el arte de la sugerencia y de la sugestión. Al entrar en mi historia, comprobé que no era mía. Entré como un tallo en un vaso, como el filo en el tallo. Mi historia empezó en un muñón sumergido. Su principio era un final, el cabo cortado. La alquimia de los fluidos trabajó en silencio bajo el agua. Cobijado en la humedad, el cabo echó raíz. Buscaba hundirse más allá en la tierra, afirmar el tallo vivo, aunque sin flor. El desgajado salió de escena fuera del vaso asido a la tierra de una maceta. Tejió fibras, dio sus flores, las extrajo del montón de tierra que enlazaba la red de raíces. Había cambiado de condición y de sexo en ese transcurso, de tallo a desgajado, de desgajado a planta. Había viajado hasta su centro, siempre traspuesto, siempre transformado, materno. Allí estaba la matriz de la propia historia como una flor prendida a la intensidad del crecimiento, una historia en rizoma, en racimo, propia, sí, pero también ajena. Corazón arrimado con el corazón del día.
palpitar flameante que se convirtió en cenizas. Mi corazón arrimado con las rosas purpurinas y se cayeron los pétalos de las corolas marchitas. Con el vaivén de los mares, mi corazón hizo rima y se rompieron las olas en espumas cristalinas. Corazón arrimado con el corazón del día en un palpitar flameante que se convirtió en cenizas. Mi corazón arrimado con las rosas purpurinas y se cayeron los pétalos de las corolas marchitas. Solo tú, noche profunda, me fuiste siempre propicia. Noche misteriosa y suave, noche muda y sin pupila, que en la quietud de tu sombra guardas tu inmortal caricia. Que en la quietud de tu sombra guardas tu inmortal caricia. Estábamos escuchando a Rosana Taddei haciendo un trabajo de musicalización, composición suya, sobre un poema de María Eugenia Bá Ferreira. Y esto forma parte de un disco, un CD que publicó Rosana Taddei hace varios años. Y bueno, a mi modo de ver, en mi opinión, es el trabajo discográfico más hermoso que le conozco yo a Rosana Taddei, hecho todo musicalizando poetas uruguayos y uruguayas, ¿eh? Hay varias poetas mujeres. El disco se llama Sic Transit, y ese Sic Transit tiene que ver con un poema también de María Eugenia Bá Ferreira, como este que estábamos escuchando, ¿no? Este poema, Solo tú, se titula, el que terminamos de escuchar. Ahí, bueno, la voz poética, la voz de la autora, habla con su corazón, ¿no? El voz poética, o sea, el personaje de la voz que habla en el poema, le habla a su corazón. Hay entonces, claro, una línea introspectiva, de mirarse hacia adentro. También en el texto que leí antes yo ocurre lo mismo. El texto, el poema, que es prosa poética, que leí antes de escuchar a Rosana Taddei, es de Tatiana Oroño, una de nuestras grandes poetas, de su libro Estuario, Al entrar en mi historia, etcétera, etcétera. Bueno, Tatiana habla de un tallo sin flor. María Eugenia habla de rosas, lo humano y lo vegetal. Lo que hay de común entre el que escribió el poema y el que lo lee, entre la que canta y el que la escucha, y lo que hay de común entre todos los seres vivos, incluido el ser humano, incluidas las plantas. En ese terreno de comunicación, de entendimiento en lo profundo con el mundo vegetal,
Marosa di Giorgio tuvo mucho que ver, sintió mucho esa vivencia, ¿no? Y escribió mucho sobre plantas, escribió muchos textos de prosa poética donde existe ese tránsito, esa ida y vuelta, digamos, entre la sensibilidad de lo humano y la sensibilidad de lo vegetal. Voy a leer un texto que se titula Los hongos nacen en silencio. Los hongos nacen en silencio. Algunos nacen en silencio. Otros con un breve alarido, un leve trueno. Unos son blancos, otros rosados. Ese es gris y parece una paloma, la estatua de una paloma. Otros son dorados o morados. Cada uno trae, y eso es lo terrible, la inicial del muerto de donde procede. Yo no me atrevo a devorarlos. Esa carne levísima es pariente nuestra. Pero aparece en la tarde el comprador de hongos y empieza la siega. Mi madre da permiso. Él elige como un águila. Ese blanco como el azúcar. Uno rosado, uno gris. Mamá no se da cuenta de que vende a su raza. Cerrado estaba el jardín y dentro una rosa muerta. Cerrado estaba el jardín, cerrada la puerta. Toda la luz de la rosa, gozo encumbrado de fuego. Toda la luz de la rosa y el ámbito ciego. Fuera andaban las abejas, zumbaba un viento de oro. Fuera andaban las abejas, el limpio coro. Cerrado, qué muerte tan muerte aquella, dentro en el jardín cerrado, ni flor, ni polvo, ni huella. Las abejas, zumbaba un viento de oro. Fuera volaban las abejas, el limpio coro. Bueno, hemos vuelto a escuchar a Rosana Taddei. Ahora otro poema. Primero habíamos escuchado un trabajo sobre María Eugenia y este poema que acabamos de escucharle a Rosana Taddei, otra vez con música suya, es sobre un poema de otra gran poeta nuestra, Sara de Ibáñez. Nada se titula ese poema. Sobre este asunto de la comunicación, del entendimiento con el mundo de lo vegetal,
sobre ese asunto, digamos, de lo sensitivo relacionado con lo vegetal, es muy interesante algo que escribió Felisberto Hernández, que no es un cuento, sino que es lo que él tituló Explicación falsa de mis cuentos. Y él dice, obligado o traicionado por mí mismo a decir cómo hago mis cuentos, recurriré a explicaciones exteriores a ellos. Bueno, esto es todo muy característico, ¿no?, de Felisberto Hernández, esa mezcla de lo real y lo fantástico, la verdad y la mentira artística. Contando entonces, y según él mismo lo dice, de manera falsa, es una explicación falsa, contando cómo nacen sus cuentos, dice: en un momento dado pienso que en un rincón de mí nacerá una planta. La empiezo a acechar creyendo que en ese rincón se ha producido algo raro, pero que podría tener porvenir artístico. Sería feliz si esta idea no fracasara del todo. Sin embargo, debo esperar un tiempo ignorado. No sé cómo hacer germinar la planta, ni cómo favorecer, ni cuidar su crecimiento. Solo presiento o deseo que tenga hojas de poesía, o algo que se transforme en poesía si la miran ciertos ojos. Debo cuidar que no ocupe mucho espacio, que no pretenda ser bella o intensa, sino que sea la planta que ella misma está destinada a ser y ayudarla a que lo sea. A esta noche de grillos le haré mal, con mi luz de minero, con mi andar. Yo descubrí que las estrellas no son culpables, no son ellas las que inventaron los segundos y los minutos de este mundo. Yo comprendí que no son ellas, no son culpables las estrellas, no. A esta noche de grillos le he de dar mi violento relámpago al cantar. Yo descubrí que los planetas no son culpables de las restas, que la matanza de mi tiempo no es culpa de esos elementos. Yo comprendí que no son tretas, que sean obras de planetas, no. A esta noche tan hembra la he de amar, con mi sexo satélite girar. Yo descubrí que la menguante luna de miel duele bastante y que entre dos todo es posible, de lo más bello a lo terrible. Lo comprendí entre la amargura del lado impuro de la luna. Sí, a esta noche de esclavos liberar, con un pueblo de estrellas titilar. Yo descubrí que el combatiente es más honrado y más valiente cuando no olvida la ternura bajo la piel de su armadura. Lo comprendí ante la hermosura del lado claro de la luna. Sí, esta noche sin horas partirá, porque el tiempo no existe en mi cantar y la muerte no sabe en mi reloj. Su guadaña no puede con mi amor. Yo descubrí que las estrellas no son culpables, no son ellas las que inventaron los segundos y los minutos de este mundo. Yo descubrí que no son ellas, no son culpables las estrellas, no.
Terminamos el espacio de hoy de la Orquesta de las Palabras escuchando a Daniel Biglietti, la canción Nocturna de su disco Esdrújulo. Quiero decir que las grabaciones de estos espacios de la Orquesta de las Palabras dentro de la red de la 30 las estamos guardando en una página web, en una página de Facebook, ¿no? Exactamente, es una página de Facebook que tiene el nombre de este espacio, la Orquesta de las Palabras. Ahí pueden escuchar ustedes en el momento que les apetezca las grabaciones de estas audiciones dentro de la red. Bueno, y ahora llegamos al final. El jueves que viene, otra vez aquí en la 30 y en la radiocooperativa.uy. La Orquesta de las Palabras, con Eduardo Nogareda.